El próximo mes de octubre en nuestro municipio se declara el mes de las personas con discapacidad o condiciones diferentes. Nos adelantamos a la fecha para hablar sobre las personas que tienen esta condición. Hablaremos hoy sobre la salud mental en adolescentes con condiciones diferentes en el contexto del COVID. Indudablemente la pandemia del COVID-19 coloca a la humanidad frente a dilemas esenciales sobre el derecho a la vida, el acceso a la salud y a restricciones excepcionales a la libertad, del desplazamiento, de salir libremente a todas las personas. Así como ocurre en todo el mundo, también los niños, adolescentes y jóvenes bolivianos con condiciones diferentes ven suspendidas sus actividades educativas, sus terapias de rehabilitación y sus actividades de recreación y apoyo fuera de la casa. Situación que no solo afecta a los niños, sino también a sus familias, que ahora deben cumplir muchos roles en la casa y tienen que lidiar no solamente con estos aspectos, sino también con los sentimientos de estos niños que se ven afectados por el encierro. El solo hecho de padecer una discapacidad podría estar relacionada a un mayor riesgo de poder contraer el COVID-19 o a enfermarse gravemente. Ninguna cuarentena significa el abandono de las personas con discapacidad, sino su priorización para la satisfacción de sus necesidades. Y para comprender lo que sucede a los y las adolescentes con diferentes discapacidades, planteamos las siguientes preguntas generadoras. ¿En qué pensamos cuando hablamos de discapacidad? ¿Qué entendemos por adolescencia? ¿Y qué es ser un adolescente con discapacidad? A la pregunta primera, ¿en qué pensamos cuando hablamos de discapacidad? No hablamos de discapacitado ni de capacidades diferentes, ni de necesidades especiales, ya que todas las personas tenemos capacidades y necesidades diferentes, porque todos somos diferentes. No hablamos de enfermedad, ya que la discapacidad es tan solo una condición permanente que acompaña a la persona. La adolescencia. La adolescencia implica un pasaje desde la niñez hacia la vida adulta, donde se dan pérdidas y transformaciones que de alguna manera afectan tanto a nivel físico, psicológico y social. Se da un proceso de muchas transformaciones y que muchas veces es cuestionado en todas las dimensiones sobre la existencia de este joven adolescente que está pasando por esta etapa y que muchas veces también afecta a sus relaciones con las demás personas. Es importante también decir que este es un proceso largo que requiere una salida extrafamiliar, es decir, fuera del hogar, donde el grupo de pares forma parte importante en la vida del
o la adolescente. En la adolescencia se da la separación e independencia, un periodo de lucha por la independencia, el crecimiento y madurez, y sobre todo de la construcción de su propia identidad. ¿Y qué pasa con este pasaje en un adolescente con discapacidad? Generalmente el entorno, sobre todo el familiar, no permite este pasaje porque los padres los sobreprotegen y a veces, en muchos casos, no en todos, mantienen situaciones y costumbres que no le facilitan la autonomía, la independencia de estos adolescentes y jóvenes con condiciones diferentes. Uno de los grandes mitos o creencias que se manejan alrededor de las personas con condiciones diferentes es que se los llama el niño eterno y se los trata como si fueran niños pequeñitos, se les habla, guía y sobreprotege, ya sean jóvenes o adultos. Y esto sucede frecuentemente desde el interior de sus familias, pero también a nivel general en la sociedad, ¿no? Lo cual no es correcto porque ellos pasan por las fases de la adolescencia igual que otro adolescente. También ocurre que en muchas ocasiones para los padres y otras personas la rebeldía de un adolescente con condiciones diferentes es a veces un signo de una enfermedad. Cuán equivocados estamos. Y nos olvidamos y no tomamos en cuenta que esto es solamente una característica más, una característica natural por la que atraviesan todos los y las adolescentes. Y la salida a lo extrafamiliar no sucede, siguen dependiendo del entorno familiar. Es algo que también ahora en estos últimos tiempos ha cambiado de alguna manera, han habido muchos cambios, pero aún debemos seguir trabajando sobre la importancia que estos niños y adolescentes puedan realizar actividades recreacionales, socializar en los entornos tanto familiares, sociales de la escuela. Porque en muchos casos inclusive se les niega la sexualidad. Con la pandemia se han elaborado diferentes recomendaciones para poder contener tanto emocionalmente como también físicamente a estos adolescentes con condiciones diferentes. Estas son algunas recomendaciones. Escuchar sus preocupaciones, responder a sus preguntas, sumar sus respuestas para poder de alguna manera mitigar los riesgos. Evitar la exposición excesiva es muy importante a todas las noticias en Internet y en medios además audiovisuales. Es importante conversar sobre los efectos de la sobresaturación y las noticias falsas. Tomar muchas medidas en la vida diaria de ese niño y ese adolescente para poder mitigar los riesgos para sí mismos y también los riesgos hacia los demás. Contener las diferentes reacciones emocionales que pueden expresar y explicarles, además, que son reacciones normales
ante una situación que ahora lamentablemente es anormal. Animarlos a expresar y comunicar sus sentimientos. Evitar que pasen todo el día conectados a las pantallas. Proponer nuevas rutinas para asegurar tiempo de estudio, actividad física y sobre todo actividad recreacional y también educativa. Enseñarles hábitos saludables es lo más importante. Cómo ellos tienen que aprender a compartir con amigos y amigas, la distancia social que debe existir. Y no solamente con amigos y amigas, además también con la familia. Es tan importante reflexionar de que el adolescente con condiciones diferentes es ante todo, primero, un adolescente, tal como lo menciona este joven. No estoy debajo de lo normal, ni valgo menos, ni soy menos capaz. Solo funciono de manera diferente. Como habíamos dicho al inicio, el próximo mes de octubre se va a declarar el mes de las personas con discapacidad. Nos adelantamos a la fecha para hablar sobre esta población vulnerable. Esperando que este video haya permitido reflexionar y lograr un cambio de actitud hacia esta condición. Esto podrá dar un cambio radical cuando entendamos que la discapacidad es nuestra incapacidad para entender que todos tenemos capacidades diferentes. Muchísimas gracias.